La historia de Barrabás, el hombre que fue liberado en lugar de Jesús, es una de las narrativas más intrigantes y, al mismo tiempo, una de las más enigmáticas dentro del contexto de los Evangelios. Barrabás aparece en los relatos de la crucifixión de Cristo, donde su figura emerge como el hombre que fue liberado por la voluntad del pueblo judío, mientras que Jesús fue condenado a la cruz. Aunque las Escrituras presentan solo algunos detalles de su vida, muchos estudiosos, escritores y teólogos han intentado llenar los vacíos, planteando teorías sobre quién era, qué lo motivó y qué habría ocurrido con él después de su liberación. La Biblia nos proporciona información mínima sobre la identidad de Barrabás. En Marcos 15:7 es descrito como un prisionero que estaba encarcelado junto con otros rebeldes, involucrados en un motín en el cual cometieron asesinato. En el Evangelio de Juan, Barrabás es llamado ladrón, Juan 18:40, aunque el término en el griego original podría referirse a un bandido o revolucionario. Sin embargo, la palabra ladrón probablemente no abarca el verdadero rol de Barrabás. El Evangelio de Mateo, al describirlo, sugiere que él era un preso famoso, Mateo 27:16, indicando que era ampliamente conocido entre los judíos. En el contexto histórico, Judea vivía bajo el dominio romano y la insatisfacción con la ocupación extranjera era grande. Muchos judíos esperaban un líder que los liberara del yugo romano, y había varios grupos militantes dedicados a esta causa. Barrabás puede haber sido un celote, parte de un movimiento político religioso que creía que era su deber luchar por la libertad de Israel. Este movimiento se manifestaba muchas veces en actos violentos contra soldados romanos y ciudadanos que colaboraban con Roma. La tradición también lo presenta como alguien que estaba involucrado en actividades que hoy podrían clasificarse como terrorismo, ataques a caravanas, saqueos y enfrentamientos con el ejército romano. Aunque no existen relatos específicos sobre la infancia de Barrabás, podemos intentar imaginar su contexto basándonos en el escenario histórico y cultural de la época. Barrabás, cuyo nombre puede significar hijo del padre, Baraba en arameo, pudo haber nacido en una familia con fuerte devoción a las tradiciones judías. En medio de la ocupación romana, habría sido influenciado por el creciente nacionalismo y el deseo de liberación entre el pueblo judío. Es posible que haya crecido escuchando historias sobre figuras heroicas como los macabeos, quienes lideraron una rebelión exitosa contra los gobernantes seleucidas casi 2 siglos antes. Si Barrabás realmente era un celote o un revolucionario, su juventud pudo haber estado marcada por el involucramiento en movimientos de resistencia, siendo alentado desde temprano a posicionarse contra los romanos. La opresión de los impuestos, la presencia constante de soldados extranjeros y la falta de libertad religiosa eran aspectos que podrían haber llevado a Barrabás a buscar la vida de un insurgente. Habría sido entrenado en el arte de la guerrilla, en técnicas de combate y posiblemente en estrategias de ataque y retirada. En la vida adulta, Barrabás ya era un criminal bien conocido, y su involucramiento con los celotes o con otros grupos radicales sugiere que no actuaba solo. En Marcos 15:7 se dice que fue encarcelado con otros hombres que cometieron asesinato durante una revuelta. Esta información sugiere que Barrabás era líder o participante activo de una célula rebelde que se involucró en enfrentamientos violentos contra las autoridades romanas. La naturaleza exacta del crimen que lo llevó a la prisión se describe de diferentes maneras en los evangelios. Marcos y Lucas mencionan que fue arrestado durante un motín y que cometió homicidio, probablemente en un ataque dirigido a las fuerzas romanas o a colaboradores judíos. En una época de gran tensión, estos actos de rebeldía no eran solo crímenes comunes, sino intentos de desestabilizar el poder romano en Judea. Para los romanos, Barrabás era un criminal peligroso, pero para algunos judíos podría ser visto como una figura heroica. La elección de liberar a Barrabás en lugar de Jesús refleja esta complejidad. Mientras Jesús predicaba un reino de paz y amor, Barrabás representaba el camino de la fuerza y la resistencia armada contra la opresión. Esta distinción muestra que la figura de Barrabás pudo haber sido polémica entre el propio pueblo judío, ya que él, a diferencia de Jesús, prefería métodos de violencia y rebelión. El intercambio de Jesús por Barrabás ocurrió durante el juicio de Jesús ante Poncio Pilato,
el gobernador romano. En la época de la Pascua, era costumbre entre los romanos liberar a un prisionero elegido por el pueblo, como un gesto de clemencia. Pilato, creyendo que Jesús era inocente de las acusaciones de traición y blasfemia, propuso que él fuera liberado, pero el pueblo eligió a Barrabás. La decisión de liberar a Barrabás puede haber sido influenciada por una combinación de factores. Por un lado, Jesús representaba un Mesías espiritual que hablaba de un reino que no era de este mundo, mientras que Barrabás, como posible celote, simbolizaba la lucha concreta por la liberación de la opresión romana. Muchos judíos pudieron haber visto en Barrabás un símbolo de resistencia nacional, mientras que Jesús, que predicaba el amor y la paz, no parecía corresponder al Mesías guerrero que esperaban. Este momento en el juicio de Jesús y Barrabás tiene un profundo significado simbólico. El intercambio del Hijo del Padre, Jesús, el verdadero Hijo de Dios, por Barrabás, cuyo nombre también significa Hijo del Padre, es visto por muchos teólogos como una ironía trágica. El pueblo, al elegir liberar a Barrabás, rechazó la verdadera libertad espiritual ofrecida por Jesús, prefiriendo el camino de la violencia y el conflicto. La Biblia no relata lo que sucedió con Barrabás después de su liberación. Este silencio ha dado lugar a diversas teorías y especulaciones. Muchos estudiosos creen que Barrabás habría continuado con sus actividades revolucionarias, retomando su papel de insurgente y quizás muriendo en enfrentamientos con los romanos. Otros imaginan que el evento de su liberación, al presenciar a Jesús siendo condenado en su lugar, podría haber transformado la vida de Barrabás. Algunos escritos apócrifos y tradiciones tardías mencionan que Barrabás se convirtió al cristianismo después de presenciar el sacrificio de Jesús. Según estas tradiciones, habría vivido una vida de arrepentimiento e incluso predicado el Evangelio. Sin embargo, estos relatos no tienen base bíblica y son vistos con escepticismo por muchos historiadores. La figura de Barrabás permanece así, en gran medida un misterio, con su vida posterior a la liberación, convirtiéndose más en una cuestión de conjeturas que en hechos históricos documentados. No hay registros históricos sobre la muerte de Barrabás. Algunos suponen que pudo haber muerto en batallas contra los romanos, siguiendo el mismo destino de muchos celotes y rebeldes de la época. Otros creen que pudo haber vivido escondido, intentando escapar de la vigilancia romana. En cualquier caso, considerando el alto riesgo de su vida como insurgente, es probable que Barrabás haya tenido un fin violento. Para muchos teólogos, la ausencia de información sobre el fin de Barrabás es intencional, ya que él sirve como una figura simbólica de la elección humana. Su liberación representa la elección entre dos caminos, el del Mesías espiritual y pacífico, que es Jesús, y el del Mesías guerrero y violento, simbolizado por Barrabás. En una lectura teológica, Barrabás muere espiritualmente en el momento en que rechaza el mensaje de Jesús, permaneciendo en las tinieblas de la rebelión y la violencia. La figura de Barrabás está envuelta en misterio, pero su historia está cargada de simbolismo. Como posible líder insurgente, Barrabás pudo haber sido un hombre que luchaba por la libertad de su pueblo, pero al elegir la violencia, terminó simbolizando el camino opuesto al del Evangelio de Jesús. La elección del pueblo, que liberó a Barrabás y condenó a Jesús, es una de las ironías más profundas de los Evangelios. En la tradición cristiana, Barrabás representa una humanidad que muchas veces prefiere la violencia y el conflicto a la paz y la salvación ofrecidas por Cristo. La historia de Barrabás nos recuerda las complejidades humanas y las decisiones difíciles que todos enfrentamos. Él simboliza la dualidad de la condición humana, oscilando entre la redención y la perdición. Esta narrativa resuena a lo largo de los siglos, desafiándonos a reflexionar sobre las decisiones que tomamos y los valores que priorizamos. La historia de Barrabás nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida y los caminos que elegimos seguir. Si este video te ha hecho pensar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Déjanos tu comentario y comparte este video con tus amigos. Hasta la próxima.